A ver, aquí tengo. Ah, ok. Ya. Aquí está. Muy bien. Lo primero que nosotros realizamos al comenzar a elaborar un sermón es establecer El propósito general. el, el propósito, el propósito general. Muy bien. Propósito general. Después del propósito general que viene, Específico. específico, propósito específico, muy bien. Después del propósito específico, Texto. el texto. Asunto. ¿Cuál puede ser la extensión del texto bíblico? ¿Cuál puede ser la extensión en cuanto al texto bíblico? Del asunto. No, la extensión, ¿cuán largo puede ser el texto bíblico? Ahí pillo. No, no hay ninguna regla, ¿eh? No hay ninguna No, regla. pero Puede ser una cláusula, puede ser una oración, puede ser un versículo bíblico, un conjunto de versículos bíblicos, puede ser un capítulo o una epístola completa. Lo importante es que la extensión sea lo más razonable posible, de tal manera que se pueda predicar, se pueda leer durante una predicación que no abarque tanto. Una predicación son 25 minutos, media hora, que no ocupe tanto tiempo para el mensaje. Pero profe, no hay una regla en cuanto al texto bíblico, ¿sí? yo tengo entendido que en las antiguas Biblias no estaban divididos por capítulos ni versículos, eran, por ejemplo, las cartas eran completas. Y Sí, ahí cómo correcto. hacía. No, no, y yo creo que escogían algunas secciones. Esos son, en esa época, antes de que se... leccionarios, aquí está. Por ejemplo, antes de que surgieran los versículos bíblicos, había pequeñas secciones de la Biblia que se leían en la liturgia pública o en los cultos públicos, las iglesias, al momento de celebrar las reuniones. Y estos leccionarios podían abarcar pequeñas porciones del texto bíblico. En esa época no habían versículos bíblicos, pero la porción, por ejemplo, de lo que ellos observaban era, por ejemplo, del 1 al 15, por ejemplo, esos eran los leccionarios. Para nosotros, esa era la porción que ellos se leían en la liturgia pública, a esas secciones de versículos o porciones de la Biblia le denominaban los leccionarios. ¿Por qué leccionarios? Porque eran lecturas que se leían en las reuniones públicas. Habían dos lecturas, me parece mucho, que se realizaba y más la predicación. En el 1551 recuerdo que se dividió la Biblia en versículos bíblicos, en capítulos, no recuerdo exactamente la fecha. Parece 1200 y tanto, pero 1551 por Robert Stephanus fue el que le puso un versículo a la Biblia. Pero se escogían secciones de la Biblia sin especificar, por supuesto, los versículos. Después del texto bíblico, ¿qué viene? Asunto. El asunto, perfecto. ¿Qué es lo que es el asunto? La idea central o la idea bíblica del sermón. Perfecto, la idea central, la idea bíblica del El sermón, muy primer bien, paso de la predicación. correcto. A ver, aquí no todos están presentes. Me parece mucho que hay el pastor aquí, Abraham, no está conectado. Voy a colocarlo acá. De coronel. Ahí le voy a enviar
Ya. Vamos otra vez con la cámara. Después del asunto que viene, Tema. muy bien, después viene el tema. Después del tema, Introducción. Proposición. después del tema viene la proposición. Muy bien. ¿Qué tipo de proposición es esta? Usted debe ofrendar para las misiones. ¿Cuál será esa proposición? Usted debe ofrendar para las misiones. De deber. De deber, perfecto. Usted puede vencer el desaliento. ¿Qué tipo de proposición es? Usted debe vencer el desaliento. Espiritual, ¿o no? ¿Mm? ¿Cuál? Estamos en la sección de la proposición. Hay una proposición de Declarativo. deber. Usted puede vencer el desaliento. Declarativa. Hay una palabrita ahí que lo va a identificar. Usted puede vencer el desaliento. De poder. De poder, muy bien. Es de poder. La Biblia vale más que cualquier otro libro del mundo. ¿Qué tipo de proposición es esa? Valor. De valor, muy bien. ¿Cuál puede ser la otra? Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. ¿Qué tipo de proposición es? Declarativa. Declarativa, muy bien. ¿Cuáles son los resultados de la justificación por medio de la fe? ¿Qué tipo de proposición es esa? ¿Cuáles son los resultados de la justificación por medio de Interrogativa. la interrogativa? Excelente. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. De deber. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Exhortativa. Exhortativa, excelente. Muy bien. Esos son los distintos tipos de proposiciones. Después de la proposición que viene, Interrogante sermonaria. la interrogante sermonaria. Muy bien. Si mi proposición es interrogativa, ¿qué hago con la interrogante sermonaria? Si mi proposición es, la construyo en base a una pregunta. ¿Cuáles son los resultados de la justificación por medio de la fe? ¿Qué es lo que hago con la interrogante sermonaria? Hay que hacer una pregunta. La elimino, Sí. porque si está la proposición en forma de pregunta, ya no hay necesidad de hacerle una interrogante sermonaria. Las interrogantes Ah, ya. sermonarias son solamente cuando no están elaboradas en forma de pregunta, de deber, de poder, declarativa, de exhortación o de valor, le planteo una interrogante, pero si está planteada en forma de interrogante, entonces ya no es necesario la interrogante sermonaria. Muy bien, eso fue ¿Puedes lo. repetir eso? Cuando la proposición está en forma de pregunta, no le hago una interrogante sermonaria, porque ya está elaborada en forma de pregunta. No puedo hacer dos preguntas. No le puedo hacer una pregunta a la pregunta. Esa es la razón. Le recomiendo que el libro de texto lo puedan imprimir y lo puedan anillar para que le resulte más fácil de, de leer. Y también siempre lo van a tener a su disposición. Permanentemente van a tener el libro de texto para todos los sermones que elaboren. Van a utilizar ese texto. Muy bien, ahora vamos a trabajar después de la interrogante sermonaria con la oración de transición, la palabra clave, las divisiones y ejemplos de las divisiones. Eso es lo que vamos a trabajar en esta primera parte de la clase.
con la ayuda del Señor. Vamos a trabajar inmediatamente aquí. Cualquier pregunta que surja a medida que nosotros vayamos avanzando, usted puede interrumpir la clase y plantear la pregunta sin problema alguno. Bien, aquí estamos entonces. Aquí nos encontramos. Ya. Después de la interrogante sermonaria, se plantea la oración de transición y la palabra clave. ¿Qué es lo que es la oración de transición? Aquí vamos a ver lo que es la oración de transición. La oración de transición es el puente retórico entre el núcleo del sermón y en la proposición y el desarrollo del sermón que se encuentra en el cuerpo de las divisiones o el mensaje. Es muy importante esa palabrita clave. Es fundamental plantear esa palabrita clave, porque esa palabra clave a usted le dirige, le orienta. La palabra clave es como lo que la cadena que une a un eslabón, una carrocería, por ejemplo, lo une, lo interconecta con las divisiones principales. Es fundamental, es ese gancho que une una cadena. Y es una palabra muy, muy importante, porque le guía y usted lo va a utilizar esa palabrita clave para indicar o mencionar las divisiones principales. Para fabricar la oración de transición, la proposición debe estar incluida en la oración transicional. Recuerde que el asunto debe estar incluido en el tema, porque el tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan. Y el tema debe estar incluido en la proposición, más algunas palabras que se le agregan para transformarla o convertirla en una oración gramatical completa. La oración gramatical completa tiene sujeto, tiene verbo y también tiene un complemento, un predicado. Y la interrogante sermonaria, ¿qué es lo que es? La interrogante sermonaria es la proposición más una pregunta que se le plantea. Puede ser qué, por qué, cuándo, dónde, para qué. Puede ser todas las preguntas que usted puede plantearle a esa proposición. Pero la interrogante sermonaria no es otra cosa que la proposición más una palabra que se le agrega. Y en la oración de transición y palabra clave debe estar incluida la proposición. Recuerde que es como, y ustedes también lo más probable es que lo hayan leído, y tienen que haberlo leído en el libro de texto para responder la tarea número 2, que es como una bola de nieve. Comienza con una pequeña bola de nieve y a medida que va transcurriendo, va avanzando en el precipicio, en la quebrada, va arrastrando, va tomando una multitud de más nieve hasta que se forma una bola gigante de nieve. Así también es el sermón. Comienza con el asunto, después va ampliándose al tema, después la proposición, después la interrogante sermonaria, después la oración de transición y la palabra clave. Se le van agregando más elementos a medida que va avanzando este sermón. Por eso que la proposición debe estar incluida en la oración transicional. La respuesta al interrogante, respuesta en una sola palabra, también ha de ser parte de la oración transicional. Debe estar ahí en la oración de transición esa respuesta, pero esa respuesta no es completa, porque es de transición. Usted no responde. Estos son los otros errores comunes que cometen los estudiantes cuando comienzan a elaborar un sermón. No se responde a la proposición, no se responde. Es una respuesta parcial nada más, parcial, pero no es una respuesta completa. Por ejemplo, en la interrogante seminaria, ¿cuáles son los beneficios de la justificación por medio de la fe? Los beneficios de la justificación por medio de la fe es tener paz para con Dios. Ahí estoy errado, cometí un error ahí, porque respondí a la oración, a la interrogante seminaria. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación por medio de la fe? Los beneficios de la justificación por medio de la fe son el tener paz para con Dios. El paz para con Dios es la respuesta. Y la respuesta no va en la oración de transición, sino que la respuesta son las divisiones principales. Es una respuesta parcial nada más, porque es una oración transicional, no es
una respuesta completa. Veremos a continuación los resultados de la justificación por medio de la fe. La palabra clave ahí es resultado, porque todo lo que usted va a comenzar a hablar de la justificación por medio de la fe va a ser en cuanto a los resultados. Va a mencionar los resultados de la justificación por medio de la fe. Esa es la palabrita clave, los resultados. Todo lo que usted diga va a estar relacionado con los resultados. A veces la interrogante semonaria está en la proposición o en otras ocasiones usted debe elaborarla. No siempre va a estar en la proposición. A veces sí, a veces usted va a tener que esforzarse en elaborarla. Y la elabora con la finalidad de darle coherencia, de darle progresión, de darle unidad al sermón. Después vamos a ver algunos ejemplos. Se debe incorporar una palabra clave a la oración de transición. A veces está en la proposición esa palabra clave, a veces tiene que elaborarla de nuevo. La palabra clave es una herramienta por medio de la cual se ha de responder a la interrogante propuesta. Es una respuesta retórica, es una respuesta o una herramienta muy importante dentro de los sermones. Debe de caracterizar en una sola palabra las divisiones principales del sermón. Por ejemplo, resultados. ¿Cuáles son los resultados de la justificación por medio de la fe? Paz para con Dios, un resultado. Otro resultado es gloriarse en las tribulaciones. Otro resultado, tener esperanza. En fin. En una sola palabra se debe caracterizar las divisiones principales. Esa palabrita usted lo va a utilizar para mencionar la primera división, la segunda división, la tercera división principal del sermón. Siempre se encuentra en plural la palabra clave. Siempre se va a encontrar en plural. ¿Cuál es la razón por la cual siempre la palabra clave se va a encontrar en plural? Porque la respuesta a la interrogante semonaria siempre va a ser varias respuestas, no va a ser una respuesta, porque son varias las divisiones principales que componen un sermón. Lo mínimo en cuanto a las divisiones principales son 2, y lo máximo que no se demore tanto tiempo en predicarla. Máximo algunos recomiendan 5 o 6, pero que no sean muchas divisiones principales. Usted no da solamente una respuesta en el sermón, sino que da más de una respuesta. Esas respuestas son varias, son las divisiones principales. Y la palabra clave siempre debe elaborarse en plural porque son varias las divisiones principales, varias las respuestas que va a dar a la interrogante semanal. Por eso que siempre se encuentra en plural. Los resultados de la justificación por medio de la fe está en plural. No el resultado sería una división. Una división para ese sermón no estaría bien elaborado ese sermón porque tiene una sola división, tiene que tener como mínimo 2 para que esté bien elaborado ese sermón. También, cada sermón no tiene más que una sola palabra clave. Recuerde, cada sermón tiene un solo asunto, cada sermón tiene un solo tema, cada sermón tiene una sola proposición, cada sermón tiene una sola pregunta o interrogante semonaria, cada sermón tiene una sola palabra clave. Porque el sermón se caracteriza por la unidad. No tiene más palabras claves. Claro, más palabras claves este sermón. Le da claridad y singularidad al sermón también. En la otra característica de la palabra clave, evita el que el predicador se desvíe del tópico y comience a hablar de otros asuntos o de otros temas. Por eso es que es importante esta palabra clave, porque le orienta a hablar solamente de un solo tema, no desviarse del tema. Porque está hablando acerca de de la justificación por medio de la fe, los resultados de ser justificado por medio de la fe, los resultados de ser justificado por medio de la fe. Y usted se va a limitar solamente a hablar de la justificación por medio de la fe, los resultados. No va a definir la justificación por medio de la fe, no va a hablar acerca de los medios de la justificación por medio de la fe, no va a hablar acerca de la justificación por medio de la fe en el Antiguo Testamento, la justificación por medio de la fe en el Nuevo Testamento, puede ser. Usted va a hablar acerca de los resultados de la justificación por medio de la fe. Por eso es que la palabra clave es muy importante, porque lo limita a usted a hablar solamente de los resultados de la justificación por medio de la fe. Y también el otro beneficio de la palabra clave es
que facilita la memorización y la retención de las ideas principales. Esto es lo bueno de la elaboración de sermones, porque usted se lo puede memorizar con mayor facilidad. Si sigue este procedimiento y estos recursos que se han enseñado en estos últimos, algunos dicen 300 años, pero esto se ha elaborado con mucho tiempo antes, en el año 1600 ya se está trabajando acerca de la homilética, los artes de la confección de sermones. Por lo tanto, lleva años ya de trabajar esta estructura homilética. Facilita la memorización y la retención de las ideas principales. Esa es lo bueno y el beneficio de la oración transicional. Ejemplo de la oración de transición. Deuteronomio capítulo 6, verso del 1 al verso 25. El asunto es la prosperidad. Ese es el asunto. El tema, camino a la prosperidad. Observe, como estamos viendo aquí, observe, donde tengo aquí necesito una lamparita, ahí está. El asunto es la prosperidad. El asunto es el resumen, la síntesis, la idea principal que resume todo este versículo bíblico, del verso 1 al verso 25. El asunto debe estar incluido en el tema, porque el tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan. Camino a la prosperidad. Después, la proposición. También el tema debe estar en la proposición, el camino a la prosperidad. Más una pregunta que se le planteó aquí, más algunas palabras que se le añaden. Pero esta es una proposición. ¿Qué tipo de proposición es esta, mis hermano Ricardo? ¿Cuál es el camino a la prosperidad? ¿Qué tipo de proposición es? Interrogativa. Perfecto. Cuando realizamos una proposición interrogativa, ¿qué hacemos con la interrogante semonaria, hermano Claudio? Déjeme pensar un momento. O que alguien me ayude. Muy bien, hermano Diego, ¿le va a ayudar? No se debe colocar porque ya está como pregunta. Perfecto. No hay necesidad de plantearle otra pregunta porque ya está confeccionada, estructurada en forma de pregunta. Muy bien. La proposición entonces es esa. ¿Cuál es el camino a la prosperidad? Estamos viendo ejemplo de oración de transición. El camino a la prosperidad se logra por medio de las siguientes prácticas. En este texto, las prácticas son. La palabra clave acá, en este texto, son prácticas. Como logra ver usted ahí, el predicador o el que confeccionó este sermón tuvo que elaborar una palabra clave. Una palabra que le ayudase a estructurar su sermón, a caracterizar las divisiones principales. Y esta palabra fue prácticas. Entonces, ¿qué va a hablar el predicador acá? Solo se va a limitar a hablar de las prácticas para el camino a la prosperidad. Esto no tiene que ver con la doctrina de la prosperidad, solamente de la prosperidad en el Antiguo Testamento. Pero va a hablar acerca de las prácticas, nada más que las prácticas. No va a definir prosperidad, no va a hablar acerca de ejemplos de prosperidad, no va a hablar tampoco de los medios de la prosperidad, va a hablar acerca de las prácticas de la prosperidad y nada más. Se va a limitar a hablar solo de eso. ¿Cuáles son estas prácticas? Y ahora vienen las divisiones principales. ¿Cuáles son las prácticas? El amor, una de las primeras prácticas, verso 5. Hablar de Dios, otra de las prácticas de la prosperidad. Recordar a Dios, otra práctica para la prosperidad. Temer a Dios, otra práctica del camino de la prosperidad. Servir a Dios, otra práctica de la prosperidad. Observe, la palabra clave sirve para caracterizar, para mencionar, indicar, señalar las divisiones principales. Las prácticas del camino a la prosperidad son amor, hablar de Dios, recordar de Dios, temer a Dios, servir a Dios. El amor a Dios, hablar de Dios, recordar a Dios, temer a Dios, servir a Dios, son respuestas a la proposición. Porque la proposición es, ¿cuál es el camino a la prosperidad? Ahí está respondiendo después. Y la palabra clave es la que caracteriza las divisiones, le da el curso a las divisiones,
y engancha la proposición con las divisiones principales. Sí, hermano, ¿alguien hizo una pregunta? Yo, profe, en la palabra clave, mi duda es la siguiente. Si uno tiene, supongamos, el tema realizado y la palabra clave tiene que ir de la mano acerca del tema para definirnos los puntos. Por ejemplo, si pudiese dar algún ejemplo, Supongamos, por ejemplo, quiero hablar del pecado, un ejemplo así. ¿correcto? La palabra clave, en la palabra clave voy a ocupar cosas se llama una palabra clave. Ejemplo mío es vencer el pecado. Ya, ya No es el tengo que tema, quedar claro. es el tema, vencer el Sí. pecado. Una proposición, a ver, planteémosle una proposición a ese tema. Vencer el pecado del tema, y ahora vamos a plantearle una proposición. ¿Cuál sería la proposición? Necesitamos vencerlo. Necesitamos vencer el pecado. Muy bien. Necesitamos, necesitamos vencer. Excelente. Ahí sí me puede ayudar. ¿Qué tipo Ahí, de proposición es esta? Necesitamos vencer el pecado. Hermano Diego y hermano Ricardo. ¿Qué tipo de proposición es esta? de veras, ¿no? No sé si de deber podría ser. Debe estar la palabra deber ahí para que sea de veras, ¿eh? Sí, sí, eso estoy pensando, pero no la tiene. Declarativa. Declarativa aparece la forma del necesitamos vencer el pecado. Pareciera que como hay un imperativo ahí, ¿eh? Exhortativa. Parece que es exhortativa por el imperativo, por este verbo que está al comienzo y le dice necesitamos vencer el pecado, ¿no? Parece que es exhortativa. Oye, después necesitamos vencer el pecado. Ya, eso está, como es exhortativa, tenemos que plantearle una interrogante sermonaria. Planteémosle la interrogante sermonaria. Hermano Claudio, usted tiene la idea en la mente. Como interrogante le podría. Nosotros como los hijos del Señor necesitamos vencer el pecado ¿Ya? para caminar con Dios. Eh, esto es interrogante sermonaria. Tenemos que plantear, tenemos que hacer la interrogante sermonaria. Eh, Es decir, una pregunta. A la proposición le planteamos una pregunta. ¿Qué tal? ¿Por qué necesitamos vencer el pecado? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos vencer el pecado? Muy bien. Excelente. ¿Por qué necesitamos vencer el pecado? Excelente. Ahora sí, vamos con la oración de transición y la palabra clave. Hermano Claudio. mm, mm, ahí yo ocupo vencer nomás, pues no pecado. Me centraría en vencer nomás. Pero recuerde que su tema es vencer el pecado. Por lo tanto, el tema debe estar en la proposición. Necesitamos vencer el pecado. Y la proposición debe estar en la interrogante sermonaria. ¿Por qué? Porque esto es como una bola de nieve, recuerde. Va arrastrando a medida que va avanzando el sermón, va arrastrando nuevos elementos. Y la interrogante seminaria es la proposición más una pregunta que se le plantea nada más. Por lo tanto, tiene que aparecer vencer el pecado. ¿Cuáles Esa serían, idea. mira, ¿cuáles serían los beneficios de vencer el pecado? Ah, pero ya esa es otra interrogante seminaria. Eh, Podemos cambiar la interrogante seminaria. Muy bien, la cambiamos. No hay problema, porque esto de la elaboración de sermón es así.
cambiamos la pregunta, cambiamos la proposición, cambiamos la interrogante semonaria, cambiamos la oración de la palabra clave, cambiamos el tema, cambiamos así se trabaja en la elaboración de sermón, hermano, de modo que esto es normal lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuál era su pregunta? ¿La interrogante semonaria? ¿Cuáles son los beneficios de vencer el pecado? Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de vencer el pecado? Excelente. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de vencer el pecado? Ahora la OT, es decir, la oración de transición y palabra clave. Ayúdeme usted. Ah, usted tenía una idea en delante. Claro, ¿Cuál era esa idea de la palabra clave? no era el tema de a colocarle la palabra clave, si va con la mano con el tema o el asunto, se ocupa ahí tenía el tema de la duda. Ah, tiene que relacionarse. Por ejemplo, Claro. la oración de elección tendría que ser: a continuación, veremos, ¿cuáles son? Necesitamos que ser pegado. A continuación veremos los Los beneficios, resultados, los beneficios. beneficios de vencer el pecado. Ya. La palabra clave está aquí, la en beneficios. Esa es la palabra clave, la beneficio. Aquí lo voy a poner palabra clave. La palabra clave. Observe, en algunas ocasiones la palabra clave va a aparecer acá en la interrogante semonaria. A veces va a estar acá en la proposición, en ocasiones. Pero aquí ya está, apareció la palabra clave, surgió sola, espontáneamente. ¿Cuáles son los beneficios de vencer el pecado? Y usted ahora va a hablar solamente de los beneficios de vencer el pecado. Ahí apareció, ahí está la palabra clave. No hay necesidad de redactarle otra palabra clave porque ya aparece ahí en la interrogante semonaria. Gracias. Esa es una oración oración de transición y palabra clave que está bien estructurada, bien elaborada. Porque va siguiendo la proposición, la oración de transición, el tema, el asunto, todo está ahí. Debe estar incluido en esta parte. ¿Quedó claro, hermano Claudio? Sí, ¿En esta sí, parte? sí, 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 sí. Perfecto. Ahora vamos a borrar aquí y seguimos. Muy bien. Continuemos entonces, continuemos. Otro ejemplo, con más ejemplos, tenemos que seguir viendo más ejemplos. El asunto acá de Romanos 1, capítulo 1, verso 1 al 4, verso 16 al 17, el asunto es el Evangelio. El tema: no me avergüenzo del Evangelio. La proposición es: el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. ¿Qué tipo de proposición es esta? El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. ¿Qué tipo de proposición es esa? El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Doctrinal, ¿no? ¿Era doctrinal? ¿No? No, eso es propósito general. Acá estamos en proposición. Ético-moral. Ah, eso es propósito general también. Acá estamos en proposición. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. ¿Qué tipo de proposición es? Declarativa, Ah, declarativa, ¿no? ahí está. Ahí aparece una palabrita que le indica qué tipo de proposición es. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. De deber, Leer, claro, de deber. De deber, exactamente, de deber. Muy bien. Es de deber esta proposición. Perfecto. Ahora sí, como está planteada en forma de deber, necesita una interrogante sermonaria. Recuerde que la interrogante sermonaria es la proposición
más una pregunta que se le plantea. No va a plantear otra pregunta, sino la proposición más una pregunta. ¿Por qué el creyente no debe avergonzarse del Evangelio? Es la interrogante semonaria. ¿Por qué el creyente no debe avergonzarse del Evangelio? Hay varias razones por las cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Observe cómo va creciendo, se va ampliando, van apareciendo más palabras en la elaboración de sermones a medida que va avanzando cada uno de los elementos del sermón. Hay varias razones por las cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. ¿Cuál es la palabra clave acá? ¿En la oración de la sesión hay palabra clave? En razones. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo que las razones? Muy bien, porque está en blanco. Muy bien. Esa es la palabra clave. Por lo tanto, usted se va a limitar a comentar las razones nada más. Las razones por las cuales usted no debe avergonzarse de predicar el Evangelio. No va a definir el Evangelio, no va a hablar acerca de, ¿qué más puede ser? Los resultados del Evangelio, no puede hablar tampoco, ¿qué más puede ser con respecto al Evangelio? La predicación del Evangelio del Antiguo Testamento, lo que predicó el apóstol Pablo, el Evangelio que predicó Pedro, el Evangelio de Juan. Usted va a hablar acerca de las razones por las cuales no debe avergonzarse el Evangelio, nada más que eso. Se va a limitar a hablar de las razones por las cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Por eso es importante esta palabrita clave. Y después se responde, ¿cuál es la razón por la cual no debe avergonzarse el Evangelio? Una razón por la cual usted no se avergüenza del Evangelio es porque es el Evangelio de Dios. Otra razón por la cual no debe avergonzarse el Evangelio porque es el Evangelio prometido desde tiempos antiguos. Otra razón por la cual no debe avergonzarse el Evangelio porque es el Evangelio que trata acerca de Jesucristo. Vea otra razón por la cual no debe avergonzarse el Evangelio porque es el Evangelio que tiene poder salvífico. ¿Habrá otra razón por la cual no debe avergonzarse el Evangelio? No, está bien, solamente esa no. Pero sí, esa es la función que cumple la palabra clave. Sirve para conectar la proposición con las divisiones principales. Veamos más ejemplos. Veamos más ejemplos de oración transicional. El asunto de Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 1 al 18, es el desaliento. El tema, superando el desaliento. Ese es el tema. Proposición. El creyente es capaz de superar el desaliento. ¿Qué tipo de proposición es esta? ¿El creyente es capaz de superar el desaliento? ¿Sí, hermano Diego? ¿No lo escuché bien? Estoy pensando todavía. El creyente es capaz de superar el desaliento. No aparece la palabra. Declarativa. Muy bien, hermano Ricardo. Declarativa, excelente. Muy bien. Ahora, después de la proposición, ¿qué debemos plantearle nosotros? ¿Qué otro elemento viene después de la proposición? Interrogante del sermón. Interrogante semonaria. Perfecto, muy bien. Interrogante semonaria. Recuerde que tiene que ir leyendo su libro de texto, avanzando con su texto. Interrogante semonaria. ¿Cómo el creyente logra superar el desaliento? Es la pregunta. ¿Cómo el creyente logra superar el desaliento? Ahora viene la palabra clave. Los siguientes pasos permiten al creyente superar el desaliento. ¿Cuál es la palabra clave acá? Pasos. Perfecto. Entonces usted va a hablar ahora de los pasos, de los métodos, los procedimientos que le van a permitir superar el desaliento. Juan capítulo 3, verso 16. El asunto es el amor. El tema, el amor de Dios. La proposición, el amor de Dios vale más que cualquier otro amor. ¿Qué tipo de proposición es esta?
¿El amor de Dios vale más que cualquier otro amor? ¿De valor? Muy bien, perfecto, es de valor. Es de valor. Ahora, después de la proposición, ¿qué debemos plantearle? Para la interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria, que no se lo olvide, es la proposición más una pregunta. Entonces aquí le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pregunta le vamos a plantear? Vamos a ver. ¿Cómo podemos probar que el amor de Dios vale más que cualquier otro amor? Recuerde que la interrogante sermonaria es la proposición más una pregunta que se le plantea. ¿Cómo podemos probar que el amor de Dios vale más que cualquier otro amor? Juan capítulo 3, verso 16 nos da 3 pruebas que indican que el amor de Dios vale más que cualquier otro amor. ¿Cuál es la palabra clave acá? Pruebas. Pruebas. Muy bien. Entonces usted va a dar pruebas para argumentar, para probar que el amor de Dios vale más que cualquier otro amor. Esos son algunos ejemplos de la oración transicional. Muy bien. Ayuda a que vaya siempre un verso bíblico, profe. Disculpa otra vez, mi hermano, por favor, para Ayuda a que siempre vaya un texto bíblico a veces ahí. en, para elaborar el sermón, ¿o en qué parte? No, el ejemplo que dio al último ahí Ok, en la... en la oración de transición, Sí, lo que sí, se claro. Por supuesto que sí. ayuda. A veces va a ser necesario, otras veces no va a ser necesario. Todo depende del predicador cómo elabore la oración de transición en la palabra clave. Todo eso depende de cómo el predicador lo va a elaborar o cómo se va a entender mejor. Muy bien, hemos trabajado ya, entonces se entendió la palabra clave, ¿verdad, hermanos? Con todos los ejemplos que vimos. En el libro de texto también aparecen varios ejemplos de la palabra clave. Sí, yo lo entendí. Perfecto. Y también voy a enviarle más ejemplos de las tareas de los estudiantes antiguos de esta materia. Se lo voy a enviar, tarea 1, tarea 2 y así. Perfecto. Ahora vienen las divisiones principales. Las divisiones principales no son otra cosa que respuestas que generó la interrogante sermonaria a la proposición. Solo es eso, nada más. ¿Cómo usted se va a asegurar de que su palabra clave, sus divisiones principales esté bien? Usted va a confirmar y va a verificar que las divisiones principales están bien elaboradas. Si son respuestas a la interrogante sermonaria. Si su división principal no responde a la interrogante sermonaria, entonces esa división hay que eliminarla o hay que sacarla de ahí, porque no es una respuesta a la interrogante sermonaria. Las divisiones siempre responden a la interrogante sermonaria. Son respuestas que ha generado esta a la proposición. ¿Qué son las divisiones principales? De la proposición y la interrogante que ésta sugiere se desprende las ideas principales que van a ser desarrolladas durante el sermón. Deben ser, y esta es la parte más importante para evaluar si la división está bien o no, o está mal, son respuesta al interrogante que levanta la proposición. Aquí tenemos un ejemplo. Asunto de Romanos capítulo 8, verso del 1 al 6, espíritu. El tema, vida en el espíritu. Mire cómo va creciendo el asunto. Espíritu, el tema, se le agrega más palabras, vida en el espíritu. En la proposición, al tema se le van agregando más palabras. El creyente puede vivir en el espíritu. ¿Qué tipo de proposición es esta que tenemos acá como ejemplo? El creyente puede vivir en el espíritu. De poder. Perfecto, muy bien, muy bien. Ya están captando los distintos tipos de proposición. ¿Cómo el creyente puede vivir en el espíritu? Los siguientes principios deben regir al creyente que vive en el espíritu. ¿Cuál es la palabra clave acá? Principio. Principio, excelente. La división entonces,
Una de las características de las divisiones son la uniformidad de fraseo. Quizás sea nuevo esto para usted, pero después ya esto lo va a tener memorizado absolutamente, la uniformidad de fraseo. Es decir, todas las divisiones principales comienzan con la misma frase, o comienzan con el mismo tono, de la misma forma, con un artículo, puede ser, o con un verbo, o con un sustantivo, pero todos van a comenzar del mismo modo. Esa es la idea de la uniformidad de fraseo, o parecido. Acá se logra la uniformidad de fraseo tomando prestada la palabra clave, el principio. Para vivir en el espíritu, o para poder vivir en el espíritu, se deben seguir los siguientes principios. El principio de saber que no está bajo la condenación. El principio de confiar en lo que hizo Jesucristo. El principio de no andar conforme a la carne. El principio de pensar en las cosas del espíritu. El principio de ocuparse de las cosas del espíritu. ¿De qué está hablando? De los principios que deben regir al creyente para vivir en el espíritu. Ahí está hablando acerca de los principios. El principio de saber, el principio de confiar, el principio de no andar, el principio de pensar, el principio de ocuparse. Estas divisiones están bien elaboradas. No hay ninguna que sobre. No hay ninguna división intrusa. Todas responden a la interrogante sermonaria que ésta le planteó a la proposición. Usted evalúa su división si está bien o está mal. Si es una respuesta a la interrogante sermonaria. Si responde a la interrogante sermonaria, esa división está muy bien planteada. ¿Por qué son necesarias las divisiones principales? Una de las razones por las cuales son necesarias, porque le sujeta al tema que usted está trabajando. Por eso son importantes las divisiones principales, le sujeta al tema. Aquí me está respondiendo alguien, que no sé cuándo vamos a estar bien. Ya. Le sujeta al tema, entonces, le ayudará a arreglar el mensaje. Este es el otro beneficio de las divisiones principales. Le ayuda a arreglar el mensaje. Acostumbra al predicador también a pensar homilética progresivamente. Usted ahora cuando lea la Biblia, va a leer la Biblia desde una perspectiva más homilética o con un pensamiento más homilético. Va a comenzar usted a ver sermones en la Biblia. Va a haber estructuras en la Biblia. Va a haber divisiones principales en la Biblia. Va a ver la Biblia de otro modo, con otras herramientas, con otro tipo de acercamiento. Charles Spurgeon veía, cuando se acostaba, comenzaba a ver sermones. Veía la estructura del sermón. A veces se le venía a la mente las ilustraciones del sermón. Se levantaba, luego lo escribía en su cuaderno y se dormía plácidamente, porque ya sabía que la estructura del sermón no se le iba a olvidar. Esa es la facilidad de conocer las divisiones principales. Le ayuda a pensar homiléticamente. En cuanto al auditorio, estimula el interés porque va a hablar de un tema. Está hablando de un solo tema. Y el tema va progresando, va creciendo, se va desarrollando, va estimulando el interés de parte de los oyentes. Guía hacia el propósito del mensaje. Recuerde que el sermón tiene un propósito, una meta, un objetivo que se debe cumplir, porque el propósito intenta persuadir para cambiar una actitud, cambiar una forma de pensar. Y guía la forma de elaborar los sermones de este modo a alcanzar ese propósito. En cuanto al mensaje, lo hace inteligible, se entiende bien el mensaje. Se sabe muy bien de qué trató el mensaje, la palabra de Dios. Hay algunos predicadores, cuando termina el sermón le preguntan a los hermanos de qué predicó. Uno dice, predicó de la segunda venida de Cristo. Otro dice, predicó acerca de la fe. Otro dice, predicó de los dones del Espíritu. Otro dice, predicó de Abraham. Otro dice, predicó acerca de Josué. Es decir, todos escucharon, parece, distintos sermones. Y la razón fue porque no estaba estructurado el sermón. Obviamente no se le puede pedir que elabore buen sermón porque no ha tomado la homilética. Pero lo hace inteligible. Si usted le pregunta a un predicador que
ha dado su sermón desde una estructura homilética, todos van a responder exactamente lo mismo. O debería ser así, todos deberían responder lo mismo, de un solo tema. Lo hace inteligible entonces. Y lo hace progresivo también, va avanzando a medida que avanza, que va desarrollando su sermón, lo va desarrollando, lo va elaborando. ¿Cuáles son las cualidades de una buena división? Son interesantes. ¿Por qué son interesantes? Esto se da naturalmente. Si responde a la interrogante semonaria, esa división va a ser interesante porque está respondiendo a la interrogante semonaria. Está desarrollando, argumentando, ilustrando, explicando, definiendo la proposición. Por eso lo está haciendo interesante. También clara. La claridad se logra respondiendo a la interrogante semonaria, esa es una, y lo otro que lo permite que sea clara es cuando son bien reducidos en cuanto a la redacción de la división principal. Mientras más reducido, menos palabras usted ocupe en elaborar su división principal, mucho mejor. Porque usted recuerda las ideas, los conceptos en su mente, pero no recuerda oraciones largas, muy complejas, muy elaboradas, no lo va a recordar. Si usted predica de memoria, por ejemplo, usted tiene el bosquejo en su mente, le va a facilitar la memoria el elaborar las divisiones principales lo más reducido posible, que sean muy breve la redacción de esa división principal, entonces va a ser más fácil para usted entenderla, memorizarla, y va a ser mucho más claro también para las personas que van a oír el sermón. Deben ser progresivas. También esto se cumple naturalmente siempre y cuando la división principal sea una respuesta al interrogante semonario, porque son varias respuestas y se van acumulando las respuestas para reforzar la proposición. Simétricas. ¿A qué se refiere esto que sean simétricas? Que se caracterice por la uniformidad de fraseo. Que todas comiencen con la misma frase o similares frases, con un artículo, con un verbo, con un sustantivo, pero que todos comiencen del mismo modo. Se puede tomar también de la división principal, perdón, de la palabra clave para redactar esa división principal. Eso quiere decir con simétrica. Pero si usted responde a la interrogante semonaria, se va a cumplir naturalmente esto, fácilmente, no de manera estirada, la simetría que se necesita de la división principal. Interrelacionadas. ¿Qué significa esto que estén interrelacionadas? Que tenga relación la primera división con la segunda, o la tercera y con la cuarta. Pero esto se da naturalmente también, siempre y cuando su división sea una respuesta a la interrogante semonaria. Esto se cumple naturalmente, de forma espontánea, de forma natural. Suavidad de la transición. Esto se logra también por medio de la práctica. Mientras más predique, mucho mejor. Va a tener más habilidades para poder pasar de una división a la siguiente división. Hay formas, hay medios de mencionarlas y también de hacer las transiciones. Pero esto se logra por medio de la práctica. ¿Cómo usted va a mejorar en la presentación de sus sermones? Billy Graham, no, vámonos, mucho más antiguo todavía. No recuerdo si era Demóstenes o Cicerón, que uno de los dos, Demóstenes o Cicerón, uno romano y el otro griego, uno de los grandes oradores de la antigüedad, era tartamudo. ¿Y cómo logró superar ese hombre la tartamudez? Se ponía piedra en la boca y trataba de modular o hablar. Así logró superar la tartamudez, pero el hombre se convirtió en un orador influyente, fuertísimo, poderoso, muy elocuente en la antigüedad. Esa es la forma de él mejorar esa habilidad. Billy Graham, en la biografía de Billy Graham, no sé si, yo no lo he visto en la librería actualmente, pero si usted tiene la oportunidad de encontrarlo, lo puede adquirir porque son muy buenas las biografías, autobiografía, él mismo la escribió. Él dice que cuando aprendió la homilética en el seminario bautista de los Estados Unidos, era presbiteriano, después se volvió bautista. Él dice que tenía un amigo. El amigo tenía varios sermones y él comenzó a elaborar sermones también. Y le dio la oportunidad a él en el seminario de predicar. Él tenía como 5 sermones, dijo.
y en esos 5 minutos se le habían ido y se le habían agotado ya los 5 sermones, dijo, el primer sermón que dio. Y después ya comenzó a practicar más. ¿Y cómo él practicó los sermones? Billy Graham estaba hablando, ¿no? Se iba a una isla, pasaba un río, una pequeña isla, y comenzaba a predicarle a los árboles. Así practicaba él sus sermones, predicándole a los árboles. Y los amigos que lo veían le decían, a ver, Billy, ¿cuántos árboles ya se han entregado o has ganado para Cristo? Molestaban a Billy Graham. También el otro predicador brasileño muy, muy famoso, Josué Irión. Yo creo que todos ustedes lo conocen, Billy Graham, Josué Irión. Él ponía sandía, dice él, ponía sandía en la habitación, no me acuerdo si en el seminario, en otra parte ponía varias sandías y comenzaba a predicarle a la sandía. Así practicaba él sus sermones. Acá en Chile, ¿cómo los cristianos aprenden a predicar, hermanos? De acuerdo a lo que usted sabe, ¿cómo aprenden los predicadores a predicar? ¿O cómo practican sus sermones? Hermano Ricardo, parece que tiene el micrófono abierto. ¿Cómo cree? Hermano, yo aprendí en la calle. Esa es la forma de aprender a predicar, hermano. En la calle, obvio. No, Billy Graham se iba a un bosque y predicaba a los árboles. Y Josué León ponía una sandía y se ponía a predicar la sandía. No, nosotros vamos a ir a la calle, ahí vamos a aprender a predicar a los sermones. En las plazas, ¿a dónde más? En los pasajes, en las poblaciones, en YouTube, en Facebook. Pero tenemos que practicar los sermones, de lo contrario no vamos a poder asimilar esta técnica que nosotros estamos aprendiendo acá. Para que no se pierda esta técnica, usted debe practicar, 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 practicar muchas veces, una y otra vez. Y siempre va a tener que usar su libro de texto. El libro de texto usted lo va a abandonar cuando tenga 150 sermones en el cuerpo. Después de 150 sermones, usted elaborado puede abandonar su libro de texto, pero mientras tanto, usted siempre debe tener su libro de texto al lado. Esa es la forma para aprender a predicar y practicar los sermones. Es un apoyo que uno tiene para toda la vida. Sí, 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 sí. No, siempre va a ocupar el libro de texto, hermano. Siempre lo va a ocupar. Por eso tiene que anillarlo y conservarlo muy bien. Todos los sermones que usted elabore, utilice su libro de texto. No hay otra forma de aprender la homilética sino utilizando el libro de texto. De todas formas, le voy a enviar varios sermones a ustedes y también en la página del Instituto Bíblico en www.ibpsur.cl voy a subir sermones de varios pastores también, hermanos. Yo también voy a subir los sermones para que tengan modelos de varios sermones, de acuerdo a esta estructura homilítica aquí, que se enseña en todos los seminarios, facultades teológicas. En cuanto a la presentación, hay 3 posibles formas de mencionar, de anunciar su sermón. Vamos a ver cuáles son estas distintas formas de anunciar su sermón o enunciar su sermón. El predicador puede anunciar previamente todas las divisiones y luego enfatizarlas cada una de ellas durante el curso del sermón. Esta es una forma antigua de anunciar las divisiones principales. Yo recuerdo los sermones de Spurgeon, por ejemplo. Tengo algunos sermones por acá de Spurgeon. A ver si lo tengo a mano. Aquí tengo uno. Aquí justamente tengo uno. Este lo compré en la feria de las pulgas. Se lo compré a mi esposa, este libro, porque a mi esposa le gustan los sermones de Spurgeon. Yo me compré este, profe, mire, lo tengo hace 12 años. Apuntes para mis estudiantes de Spurgeon. Muy bien. Perfecto, perfecto. A ver, voy a ver cómo comienza un sermón. Yo sé que todos los sermones de Spurgeon, todo lo comenzaba igual. Bueno, está aquí. A ver, ¿a dónde está? Siempre aparecen las divisiones principales. Sí, aquí está. Todos comienzan igual, hermanos. Por ejemplo, el sermón de Spurgeon aquí dice la resurrección con Cristo. La primera parte del mensaje de esta mañana se ocupará de una actividad solemne, en quien visitaremos la mansión de la muerte. Segundo, pasaremos unos momentos revisando un milagro y observaremos a los muertos mientras viven. Luego nos volveremos para observar una afinidad indicada en el texto
Y cerraremos con un cántico porque el texto se presenta a la música. Y el pleno agradecimiento a la esencia de este cántico lleno de adoración santa y reverente. Poesía exquisita aunque sea expresada en prosa. Y aquí mencionó en la proposición. En la proposición, es al final de la introducción, inmediatamente al final, mencionó las divisiones principales de su sermón. Dice, y lo menciona por estas formas cardinales. La primera parte del mensaje de esta mañana se ocupará en una actividad solemne. Visitaremos la mansión de la muerte. Segundo, pasaremos unos momentos revisando un milagro y observaremos a los muertos mientras viven. Luego, que corresponde a la tercera división, volveremos para observar una afinidad indicada en el texto. Y cerraremos, es el cuarto punto, la cuarta división, y cerraremos con un cántico. Todos los sermones de John Wesley y de Spurgeon están así estructurados, es decir, el predicador que dice puede anunciar previamente todas las divisiones, como lo hacían los antiguos, Spurgeon y Wesley, y luego enfatizando cada una de ellas durante el curso del sermón. Spurgeon todos los comienza de esa forma. Sin embargo, como avanza todas las cosas, se van sugiriendo, se van adaptando y se van mejorando. Actualmente los libros de textos y los autores dicen que no es recomendable mencionar las divisiones principales en la introducción, en esa parte del sermón donde va la proposición, porque esa es la proposición. Estaba leyendo de Spurgeon, esa es la proposición. Es decir, su proposición, en la proposición mencionaba todas las divisiones. No es recomendable. ¿Por qué? Porque la audiencia va a captar cuáles son las divisiones. Son 4 divisiones. Por lo tanto, a medida que vaya transcurriendo el sermón, la audiencia va a decir, aquí va la primera división, ahora va con la segunda, ahora va la tercera, y se está demorando como 15 minutos en desarrollar cada división, entonces está quedando como media hora más o menos. Ahora va la tercera, ahora ya está a punto de terminar porque está desarrollando la cuarta división. Pierde la expectación. Es la razón por la cual no se recomienda esta forma, se pierde la expectación. Yo no sé si los hermanos estarán tan atentos de grabarse las 4 divisiones que la mente y después a medida que va avanzando el predicador va siguiendo las divisiones. No sé, tendría que ser un muy buen predicador o llevar el bosquejo, estar leyendo el bosquejo. Pero nuestro hermano no ocurre así. Usted puede emplear todos los medios. Recuerden, el libro de texto dice, aunque no se aconseja, no se sugiere, dice el libro de texto, y para estimular la variedad de nuestros sermones, usted lo puede hacer también. De modo que no es que se está prohibido, sino que se desincentiva nada más. Usted lo puede hacer. Puede anunciar las divisiones principales en la proposición. Otra forma en evitar todo anuncio previo de las divisiones, pero durante el curso de sermón anunciarla claramente. Esa otra forma. No anunciar nada anticipadamente, pero a medida que va avanzando su sermón, lo anuncia claramente. Enfatiza claramente el sermón. Omitir todo anuncio formal de las divisiones, dependiendo únicamente de su capacidad como orador, para que sus oyentes perciban la ruta conceptual del sermón. Estos son ya expertos, gente que tiene mucha experiencia en la elaboración de sus sermones, puede hacer esto. ¿Cuáles son las formas o los medios formales de anunciar las divisiones principales? Son varias. Por adjetivos cardinales. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, primero, segundo o tercero. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no debe avergonzarse del Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio por varias razones. En primer lugar, porque es el Evangelio de Dios. En segundo lugar, porque da vida eterna. En tercer lugar, porque da sanidad al alma. Es una forma de anunciar las divisiones principales, por medio de adjetivos cardinales. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Usted debe creer en el Evangelio.
¿Por qué debe creer en el Evangelio? Usted debe creer en el Evangelio por los beneficios que se produce al creer. Primero, la salvación del alma. Segundo, la justificación del pecador. Tercero, la vida eterna. Esas son formas de anunciar las divisiones principales, por medio de adjetivos cardinales. Personalmente no me gusta mucho esta forma de anunciar las divisiones principales, pero es tema personal nada más porque lo he escuchado muchas veces, muy repetido. Debe ser por eso que no me gusta, porque lo he escuchado muchas veces de los que han pasado por los seminarios, institutos bíblicos. Lo que más se repite es esta forma de anunciar las divisiones principales. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, primero, segundo, tercero. Esa es la razón, porque es muy repetitivo, muy monótono. Causa ruido por la forma de anunciar las divisiones principales. Otra forma de anunciar las divisiones principales, por medio de formas verbales. Noten, observen, vean, consideren. Usted debe creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué debe creer en el Evangelio de Jesucristo? Por los beneficios que se producen al creer. Observe un beneficio, la salvación del alma. Vea otro beneficio, la justificación por medio de la fe. Considere otro beneficio, la vida eterna. Ahora mencioné las divisiones principales por medio de formas verbales. Noten, observen, vean, consideren. También se puede mencionar las divisiones principales formalmente de ese modo. También se puede anunciar las divisiones principales por medio de la palabra clave. La prosperidad se logra a través de la práctica de amar. Primer punto. La práctica de hablar de Dios. Segundo punto. La práctica de recordar a Dios. Tercer punto. ¿Cómo estoy anunciando las divisiones principales? Por medio de la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Práctica. La prosperidad se logra a través de la práctica de amar. También la práctica de hablar de Dios. Igualmente, por medio de la práctica de recordar a Dios. Ahí estoy anunciando las divisiones principales por medio de la palabra clave. Para eso sirve también la palabra clave. Otra forma, y la que me gusta a mí personalmente, y luego le digo la razón por la cual me gusta esta, por medio de la recapitulación de la proposición. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio, porque porque es el Evangelio de Dios. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio, porque este fue prometido desde tiempos antiguos. Igualmente, el creyente no debe avergonzarse del Evangelio, porque es el Evangelio de Cristo. También el creyente no debe avergonzarse del Evangelio, porque este produce vida eterna. Ya, ahí estoy anunciando mis divisiones principales por medio de una recapitulación de la proposición. Usted tiene que ir variando en la presentación de las divisiones principales. Me gusta por medio de la palabra clave, me gusta, pero más me gusta la otra por medio de la proposición personalmente, porque recuerde que la proposición es el tronco en el cual se confecciona su sermón. La proposición es la parte más importante de su sermón. Ahí se monta, se estructura, se levanta todo el sermón. Todo lo que usted diga más adelante se relaciona con la proposición. Y usted está tratando de persuadir a los hermanos de la iglesia, o a un incrédulo, si al aire libre. ¿Y cómo se logra persuadir? Por medio de la repetición de la idea. Una y otra vez, repetir la idea, que es la proposición. Esa es la razón. Porque uno aprende por medio de la repetición. Mientras más se repita, mucho mejor. Esa es la razón por la cual me gusta mencionar las divisiones principales por medio de la recapitulación de la proposición. ¿Alguna pregunta hasta acá, mis hermanos? Hermano Claudio, hermano Diego, hermano Ricardo. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Está quedando todo claro? Sí, yo no tengo preguntas. Perfecto, hermano Ricardo. ¿Hermano Claudio tampoco? ¿No? Muy bien. Hermano Diego. Seguimos avanzando. Perfecto.
Perfecto, vamos bien entonces. ¿Qué más necesitamos saber sobre las divisiones? ¿Qué más necesitamos saber sobre las divisiones? En cuanto, esto es muy importante, en cuanto al número de las divisiones. Los bautistas, no sé si serán todos los bautistas, pero dijeron una vez todos los bautistas. Me conozco los bautistas porque estuve estudiando los bautistas ahora, sacando una disertación, estoy en la disertación doctoral en ministerio. El ministerio es ese doctorado. Pero ellos dicen, se caracterizan por los 3 puntos. ¿A qué se refiere 3 puntos? Por las 3 divisiones. Esa es la característica de todos los bautistas. ¿Ya? Parece que es verdad. Pero en cuanto a la cantidad de divisiones de nuestros sermones, evitar la uniformidad. Que no todos sean de 3 puntos. No todos nuestros sermones van a ser de 2 puntos o de 3 puntos, sino que hay que ir variando. Tiene que ir variando para evitar la uniformidad habitual, para impedir la monotonía. Si lo conocen a usted que predica constantemente en la iglesia y siempre hacen divisiones de 3 puntos, lo van a decir, va desarrollando uno, le faltan 2 más todavía, se está adorando mucho. Ahora viene el tercero, hay que esperar unos 15 minutos más para que termine su sermón, porque eso más o menos lo van a ir viendo cuántas divisiones lo va desarrollando. Si logran captar cuando usted mencionó la división principal. Se determina por el tema y por el texto. Esto es importante. Este es el criterio para determinar cuántas divisiones va a tener su sermón. El tema y el texto. Si hablar de la Trinidad, ¿quiénes componen la Trinidad? La división principal, ¿cuántas creen que va a tener esa división de su sermón? ¿Quiénes componen la Trinidad? ¿Cuántas divisiones cree usted que va a tener ese sermón? 3. 3, claro. Padre, la primera división, Hijo, la segunda división, el Espíritu Santo, la tercera división. Entonces lo determina el tema. Los, los medios de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Otro tema más. La fe y el arrepentimiento. Nada más. Fe y arrepentimiento. Fe en Cristo y arrepentimiento. Por lo tanto, su tema tiene 2 divisiones principales. Por lo tanto, el número de divisiones principales lo determina su tema. O lo determina el texto también. Ese es el criterio para determinar cuántas divisiones va a tener su texto. Si, por ejemplo, lee un texto usted y usted logra captar unos 8 divisiones principales, ¿qué va a hacer usted? Son 8, mucho, eso es mucho, porque va a predicar 1 hora y media más o menos con 8 divisiones principales. Entonces usted va a escoger, va a reducir la cantidad de versículos bíblicos para que no sean tantos, para poder desarrollar la idea, desarrollar el sermón en media hora aproximadamente. Pero el tema y el texto determina su sermón. En cuanto a la fuente o derivación, ¿de dónde deben provenir las divisiones principales? Directamente de las palabras del texto bíblico. Por ejemplo, Lucas capítulo 11, verso 10. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, o será abierto en este versículo bíblico. El mismo texto bíblico le indicó a usted cuáles son las divisiones. Pedid, buscad y llamad. A veces así. En cuanto a su fuente o derivación, sugeridas por el texto bíblico, Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 17. Buscar las cosas de arriba, hacer morir lo terrenal, vestido del nuevo hombre. Ahí las divisiones principales se lo dio el texto bíblico también. Tiene o se caracteriza por la uniformidad de fraseo. ¿De qué manera se logra la uniformidad de fraseo en estas divisiones? Por medio de verbos. Todos comienzan con verbos. Buscar, hacer morir, vestidos del nuevo hombre. Tiene o se caracteriza por la uniformidad de fraseo, cumple con el requisito de las divisiones que son la simetría. Pensamiento del predicador también sobre el tema. También las divisiones surgen del pensamiento del predicador. Ejemplo de un sermón temático, Isaías 64:8. ¿De quién es Padre nuestro Señor?
¿Qué característica tiene nuestro Padre? Algunos autores de homilética dicen que las divisiones principales no deben estar en forma de preguntas, sino que tienen que ser oraciones gramaticales completas o frases completas, pero no en forma de preguntas. Además, las divisiones son respuestas a la interrogante semanal, por eso que no debería estar en forma de preguntas. Pero todo depende de la pregunta que usted plantee, porque puede ser la proposición interrogativa: ¿qué preguntas surgen de este versículo bíblico? Entonces, mi proposición es: ¿qué preguntas surgen de este versículo bíblico? A continuación veremos cuáles son esas preguntas que surgen del versículo bíblico. Y ahí están las preguntas. Entonces está bien, también se pueden hacer las divisiones en base a preguntas, también se puede. Aunque el libro de texto no lo sugieren, nosotros, para darle más variedad a la elaboración de nuestros sermones, también se puede hacer, en algunos casos. No en todos, pero en algunos sí. Y acá quedó bien el texto. John Wesley también empleaba divisiones principales en base a preguntas. Y en la proposición, su proposición era: ¿qué preguntas pueden surgir de este pasaje bíblico?, decía John Wesley. En cuanto a su formulación, sugerencias: por regla general es mejor que las divisiones sean formuladas como oraciones gramaticales completas. Como regla general, es valioso hacer que las divisiones principales estén construidas en formas gramaticales, paralelas, siempre que sea posible, gramaticales y paralelas. O la uniformidad de fraseo. Es prudente evitar el lenguaje figurado al presentar los puntos principales, porque dicho lenguaje es ambicioso. Es conveniente poner una cita bíblica al final de cada punto. Esto es cuando las divisiones y las subdivisiones surgen del pasaje bíblico. Obviamente ahí necesita poner al final el versículo bíblico. Si son sermones temáticos, también al final necesita poner su versículo bíblico. Es conveniente poner la cita bíblica al final de la división principal. ¿Qué más podemos aprender acá de las divisiones? Las divisiones principales no tienen que estar dispuestas en el mismo orden exacto en que aparecen en las escrituras, porque usted le dio el orden a su sermón, usted va a dar la progresión también a su sermón, y de acuerdo a cómo usted planteó la división principal, perdón, la proposición, la interrogante sermonaria, la oración de transición, palabra clave, a usted le va a indicar cuál es el orden que va a regir en su sermón. No necesariamente debe seguir el orden en que aparece en la Sagrada Escritura. Una palabra de advertencia: no se deben redactar ninguna subdivisión, ningún detalle, ningún punto principal, ni la introducción, ni conclusión, ni nada, hasta que todas las divisiones estén hechas o estén elaboradas. Esta forma es el medio para elaborar sermones, el método de elaborar sermones, el orden, lo primero que debe hacer para elaborar sermones. Primero, proposición, interrogante semonario, oración de la sesión, palabra clave, división. Pero no comience a elaborar las subdivisiones, ilustraciones, aplicaciones, exhortación, introducción, conclusión, hasta que todas las divisiones principales estén hechas o estén elaboradas. Ejemplo de las divisiones: Saúl fracasó en cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Qué tipo de proposición es esta? Saúl fracasó en cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Será de deber? ¿De poder? Vamos a ir descartando ahí. Saúl Creo que es fracasó. declarativa. Declarativa, excelente, muy bien. Declarativa. ¿Qué llevó a Saúl a fracasar en cumplir el propósito por el cual Dios los había llamado? La interrogante semanal es esa.
consideremos las causas que llevaron al fracaso a Saúl. ¿Cuál es la palabra clave? Las causas. Por lo tanto, usted se limita a hablar solo de las causas que llevaron al fracaso a Saúl. La impaciencia es una causa que llevó al fracaso a Saúl. Otra causa, aquí estoy mencionando las divisiones principales por medio de la palabra clave. Otra causa, la incredulidad. La siguiente causa fue la arrogancia. Otra causa fue la desobediencia. La última causa fue la codicia. Había otra más. Ahora sí, la última causa fue la envidia. No veo que haya otra. No sé, esas fueron todas. Ahí anuncié las divisiones principales por medio de la palabra clave. Pero también puede ser por medio de... ¿cuál fue la otra forma de anunciar las divisiones principales? Por medio de formas verbales. Consideremos las causas que llevaron al fracaso a Saúl. Observe la impaciencia. Note la incredulidad. Vea la arrogancia. Considere, no me acuerdo qué otras palabras. Considere la obediencia. Vea, note. O también puede ser por medio de la proposición. Saúl fracasó en cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado por la impaciencia. Saúl fracasó en cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado por la incredulidad. Saúl fracasó en cumplir el propósito de Dios por la arrogancia. Saúl fracasó en cumplir el propósito de Dios por la desobediencia. Saúl fracasó en cumplir el propósito de Dios por la codicia. Saúl fracasó en cumplir el propósito de Dios por la envidia. Varias formas de anunciar las divisiones principales. Estas divisiones principales se caracterizan por ser breve, por ser reducido en cuanto a su estructura. También se caracteriza por la uniformidad de fraseo. ¿Cómo se logra la uniformidad de fraseo acá? Comienzan con un artículo. Todos comienzan con el mismo artículo. La impaciencia, la incredulidad, la arrogancia, la desobediencia, la codicia, la envidia. Eso es lo que usted debe lograr al momento de elaborar las divisiones principales. Otro ejemplo, el maná. El maná de Cristo. El maná es símbolo de Cristo. Es símbolo de Cristo por la semejanza que existen entre Cristo y el maná. El maná como Cristo provenía del cielo. El maná debía recogerse temprano, de igual forma Cristo debe ser aceptado temprano en la vida. El maná era comido por fe. Jesucristo se recibe por fe. El maná era blanco y dulce, de igual forma Cristo para el alma. Y ahí quedamos con el... Este es un sermón analógico, una comparación entre el maná y el Señor Jesucristo. También la uniformidad de fraseo se logra por el artículo el, bueno, y con el sustantivo el maná. El maná, el maná, el maná, el maná. Esos son ejemplos de las divisiones. Muy bien. Bien, estamos justo en la... Bienvenido, hermano Antonio, no lo había visto, hermano Antonio. Bien, alcanzamos a Gracias, trabajar profe. bien Saludos. entonces. Bendición, Una hermano. consulta, profe. Sí, hermano Antonio. Con lo último que usted dice, podemos usar en el fraseo solamente una porción, como por ejemplo el maná, el maná, el maná. No, Sí, no necesariamente utilizar toda la proposición. No puede ser la mitad, la parte que le dé sentido, pues. sí, claro, claro. Lo importante es que se logre la uniformidad de fraseo. Y se va a lograr si usted responde a la interrogante sermonaria que le planteó la proposición. Sí, se logra espontáneamente eso. O comenzando con un verbo, comenzando con un artículo, comenzando con la palabra clave también. Se puede hacer. Hay varias formas de hacer y lograr este requisito de la uniformidad de fraseo. Muy bien, estuvimos bien entonces. ¿Qué es lo primero que elaboramos cuando comenzamos a confeccionar un sermón? Lo primero, Propósito general. luego del propósito general, hermano Claudio, Lo específico.
Propósito específico, luego el propósito específico, hermano Antonio. Viene el texto. Muy bien. Después del texto, hermano Diego. El asunto. Muy bien. Después del asunto, hermano Ricardo. El tema. El tema, muy bien. Después del tema, hermano Claudio. Proposición. Proposición. Después de la proposición, hermano Antonio. La interrogante. Interrogante sermonaria. Después del interrogante sermonaria, hermano Diego. La oración de transición o palabra clave. Y palabra clave, muy bien. Después de la oración de transición y palabra clave, hermano Ricardo. Las divisiones. Las divisiones. Excelente. Hemos avanzado bastante ya, gracias al Señor. Queda entonces la segunda parte, vamos a trabajar la, la subdivisión e introducción con la conclusión. Eso es lo que vamos a trabajar en la segunda parte. A las 9 puntos les envío el link para conectarnos nuevamente con la ayuda del Señor. Nos vemos, mis estimados hermanos. En media hora más.